Bueno, división entre monomios. No es lo mismo con polinomios otra vez. Entonces, monomios es que tengo un solo término. Entonces es sencillo porque tengo que dividir los números y después las letras, si son iguales, me fijo en una división, se restan los exponentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos en el primero, a ver, tengo que cambiar acá. Tengo el número 12, menos 12, mejor dicho, y con el menos 3. Entonces, menos con menos me va a quedar más. 12 dividido 3, 4. Después las letras. Tengo a al cubo y a cuadrado. Están dividiendo, entonces resto los coeficientes. Me queda a elevado a la 1, porque es 3 menos 2. Después tengo b. b está a la quinta y después lo divido por b a la 7. Entonces me queda b a la 5 menos 7. Sería menos 2 esa cuenta, b a la menos 2. Y el c me queda al cubo y del otro lado también tengo al cubo. Entonces me queda c elevado a la 3 menos 3. 3 menos 3, 0. C a la 0, ¿cuánto da? Todo número elevado a la 0. Da 1, profesor. Claro, entonces no se escribe directamente. C a la 0 daría 1. Y después tengo la x y no tengo x del otro lado. Y bueno, entonces me va a quedar x a la 1. En definitiva me quedo a por b, digo por a, por, digo mal, 4 por a por b a la menos 2 por c a la 0 que puse que era igual a 1 por x. Pasando en limpio me queda 4 por a por x y ese b que está a la menos 2 lo puedo poner como en el denominador como b al cuadrado. ¿Lo puedo dejar ahí arriba como b a la menos 2? Sí, lo puedo dejar ahí arriba. Es lo mismo. O sea, me queda a 4a b a la menos 2 por x. Lo puedo dejar así o así. Y puedo cambiar el orden también de los factores. Puedo poner 4x a y b cuadrado al final, b a la menos 2 al final, sí, también. No, en un producto puedo cambiar el orden de los factores. En el Profe, segundo. una consulta. Sí, ¿Queda x a la 1? Porque numéricamente sería x sobre 1 y el 1 de abajo lo pasamos a la potencia. claro, x a la 1 dividido 1, pero el 1, lo que está en el denominador, cuando es 1, no lo escribo. Entonces, no es la potencia lo mismo que en el denominador, ¿no? Me quedaba x a la 1 porque acá aparece a la 1, digamos. Acá la Profe, una potencia es consulta. 1, que no es lo mismo que este 1. Son distintas 1, ¿no? Profe, Sí, es básicamente propiedad de potencia, ¿no? Pero aplicándole los- las letras. claro, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando tengo, sí, cuando tengo la división de números con letras y eso? Ahora vemos la división de polinomios, ¿no? Pero bueno, en principio creo que todos van bien con esto. Esto sí es de la clase de hoy 7, pero bueno, es como álgebra, ¿no? Álgebra es Profe, una tener, consulta que me perdí en un paso. sí, tener letras y En números. el, en el, Dale. en el anteúltimo paso está 4 por A, por B a la menos 2 por C a la 0, y vos cuando lo pasaste en limpio, B pasó dividiendo, o sea, quedó B cuadrado dividiendo. Eso es porque B está potenciado por menos 2.
Claro, lo puedo dejar así, por eso lo escribí al lado. O lo dejo en el denominador. Ah, de las dos maneras está bien, digamos. Sí, sí, de las dos Perfecto. maneras. Bueno, bueno, la segunda expresión tenemos 1/3 dividido menos 3, y después tengo x y z cuadrado dividido x quinta y cuadrado z. Bueno, ¿cuánto me da 1/3 dividido menos 3? No, estas cuentas, 1/3, ya sé que lo pueden hacer con la calculadora, pero ¿qué pasa si lo tengo que hacer con la cabeza? Vi unos ejercicios que estaban buenos, por ahí les tomo algo así, para hacer con letras. Ahora les cuento igual, a ver cómo lo harían. Bueno, entonces la división es el producto cruzado, así que es 1 por 1 va en el numerador, 3 por 3 va en el denominador, y más por menos, menos 1/9, eso que está ahí. Bueno, después la x. Tengo x a la 1 y en el otro tengo x a la quinta. Entonces resto 1 menos 5. Aquí está acá. La x, ¿no? El exponente de la x. La y. Tengo 1 acá y cuadrado. Así que 1 menos 2. Me queda como exponente de la y. Y de z me queda z, está acá al cuadrado y acá no está escrito, quiere decir que está la 1. Así que me queda z a la 2 menos 1. Hago las cuentas, dijimos que los números me quedan menos 1/9, la x me queda a la menos 4, la y a la menos 1 y la z me queda a la 1. Esto ya está bien y el que quiere lo puede escribir también de esta otra manera. La x está a la menos 4, es lo mismo que tenerlo como dividiendo a x a la cuarta. Y esta y está a la menos 1, es lo mismo que tenerla a la y dividiendo, a la 1. Entonces, bueno, me quedó esa expresión. Bien, bajamos un poco y tenemos 100 dividido 2 por un lado, y después tengo z a la 8 y x a la 10. Y después tengo en el otro x a la 1 y después también tengo en el que está dividiendo j. Entonces me quedan los números 100 dividido 2, 50. La z me queda z a la 8 menos 7, o sea, 7, z a la 1. Las x, acá es un 10, por ahí no se entiende, es un 10. Entonces, medio me salió. Tiene que ir más para la derecha, ¿no? Entonces me queda x a la 10 menos 1. Y acá no tengo j, y acá sí, entonces el j aparece a la menos 1. Sería j a la 0, que está en el numerador, j a la 0 es 1, y acá tengo j a la 1, o sea, 0 menos 1, menos 1. Me queda 100 por z, porque 8 menos 7 es 1, por x a la 9, porque 10 menos 1 es 9, y este j a la menos 1 quedó. Entonces lo puedo poner así, o como hice antes, lo pongo dividiendo abajo. Bien. Y bueno, ¿qué pasa cuando tengo ahora en el numerador varios términos y el denominador sigue siendo un monomio? Y bueno, para la división puedo dividir cada término del numerador por el monomio y hacer lo mismo que hicimos antes. O sea, ese que aparece ahí, 10 al cubo b cuadrado por c, lo dividimos por 1/2 a cuadrado b cuadrado. Hago la cuenta. Después voy al segundo término, este de acá, y lo divido por este.
Y después tomo el menos 5 y lo divido también por este. Y hago la cuenta. Entonces, el primero me va a quedar 10 dividido un medio. Hacen la cuenta y les va a quedar 20. A cubo dividido a cuadrado me va a quedar A. B cuadrado dividido B cuadrado me va a quedar B a la 0, que es 1. Y C, y acá no tengo C, me va a quedar C en el numerador. Es el primero. Después el segundo, menos por más, menos. Un décimo dividido un medio. Hacemos la cuenta y me queda 2 décimos, que es un quinto, a su vez, ¿no? Que lo puedo simplificar. Y con respecto a las letras, me queda A a la cuarta y dividido a cuadrado. Resto 4 menos 2 me va a quedar 2 al cuadrado. El B me va a quedar B al cubo dividido B cuadrado, B a la 1. Y después acá por ahí no se ve bien y es un 5 este C. Está elevada a la quinta el C. Entonces C a la quinta dividido C a la 0, C a la quinta. Me queda lo mismo. Y el último es el menos 5 dividido un medio a cuadrado B cuadrado, más por menos menos. 5 dividido un medio, me va a quedar 10. Y después con respecto a las letras, este no tiene ninguna letra, entonces me va a quedar dividido a cuadrado dividido B cuadrado. Y acá en vez de poner dividido, lo escribimos a la menos 2. O sea, este término de acá, el último, lo puedo escribir así o lo puedo escribir como menos 10 dividido a cuadrado B cuadrado. O lo dejamos así, como quieran. Y el último que está, apenas se ve, a ver, se puede ir un poquito más abajo. Un poquito ahí. Me queda 4xy dividido 2x. Entonces divido 4 con 2, me queda 2. Y xy dividido x me queda y. Las x se cancelan. Menos 3 dividido 2 me va a quedar 3 medios. Negativo. Y x cuadrado lo divido con x, me queda x. Y después y por z, porque abajo no tengo ni y. O sea, lo que está dividiendo no tiene ni y ni z. Así que ese me quedó así. 2i menos 3 medios de x y z. Bien. Sí, sí. Esto, Sí, como profe. vimos, Sí, es profe. división. División Sí. cuando lo que está dividiendo es solo un término. Ahora vamos a ver qué pasa cuando división de polinomios. Sí, vamos a guardar. Bueno, división de polinomios. Ahora vamos a tener lo siguiente. Generalmente vamos a trabajar con una sola variable cuando tenemos este tipo de ejercicios. Pueden ser con más variables, pero hacemos el principio con una sola variable y la más usual es x. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tengo que hacer una división de polinomios? Ordenarlos. Ordenarlos poniendo el de mayor grado al principio. Y completarlos. Completarlos es, por ejemplo, un polinomio tiene grados. Eso no lo había dicho. Acá lo voy a poner. En general, un polinomio, vamos a poner con P. Lo puedo escribir así, como a la n por x a la n más a la n menos 1, digo, coeficiente, por x a la n menos 1 más puntos suspensivos a la 1
Digo, A coeficiente A sub 1 por X más A sub 0. Esto es en general un polinomio. Con una sola variable, ¿no? Si los A, esos que aparecen ahí, A sub I, lo voy a llamar, son números reales. En cambio, el exponente, n, son números naturales. ¿Qué eran los números naturales? Los que 1, podemos 2, contar. 3. Claro, eso, muy bien. No pueden ser las X acá, números negativos acá como exponentes. ¿Sí? Y tampoco fraccionarios, no puede haber X a la 1/2 y eso, para llamar a esa expresión polinomio. Y tienen grados. Sí, A sub n, que se llama el coeficiente principal, es distinto de 0, el grado del polinomio es n. Bien, entonces con esta nomenclatura, que tengo la variable x nada más, tenemos el grado del polinomio. Si es de grado n, tiene n más 1 términos. Ven que tiene el término n, el término n menos 1, y así va bajando hasta x a la 1, y este es el término independiente, no tiene x. Entonces un polinomio de grado, por ejemplo, 3, tiene 4 términos, como este que está acá. Tengo uno con x al cubo, tengo un término con x cuadrado, tengo uno con x solo, que sería x a la 1, y tengo el término independiente. Entonces a eso se refiere cuando dice que esté completo, que tiene que tener lo que da al lado más 1 más términos. ¿Está bien? Como les dije, un polinomio de grado 2, ¿cuántos términos tiene que tener entonces? 2. 3. Vamos a poner ejemplos de polinomios. Bien. Escribo polinomios, por ejemplo, con x. P sub 1 es x más 1. Otro polinomio, x cuadrado menos x. Otro polinomio, x a la 21 menos 3. Vamos a poner un coeficiente distinto. Y me dicen poner los grados. El primero, ¿de qué grado tiene? ¿Qué grado sería? 1. 1. 1, Bien. El segundo, 2, 2. Grado 2. el tercero, 21. 3 iba a poner. Y el último, 8. 8. ¿qué grado? 8, 8, muy bien, por este. Bueno, y los números que están multiplicando a esa x que me da el grado se llaman coeficientes principales.
Por ejemplo, este sería el 1, el coeficiente principal, este también 1, este sería 1 y el coeficiente principal de este sería menos un medio. Se llaman esos coeficientes principales. Y bueno, tienen, como les dije entonces, para completarlos, siempre un término más que el grado. Ordenarlos es oponer siempre el que da el grado primero e ir bajando. Y después dice, hay que dividir el primer término del dividendo con el primer término del divisor. A este se le llama dividendo, este es el divisor. Y así continuar. Entonces, ahora vamos al ejemplo. Tengo este polinomio x cubo menos 2x cuadrado más 1 menos x y me dicen dividirlo por x cuadrado más 1. Primero los ordeno. Este es de grado 3. Entonces pongo primero el que tiene la x al cubo, después el que tiene la x cuadrado, después el que tiene x y después el término independiente, el número. Lo mismo con el divisor. Es de grado 2, primero pongo el de x cuadrado, después pongo el que tiene x, pero no tengo x, entonces lo completo acá con un 0. Eso se dice completarlos. Y después pongo el término independiente, 1. Bueno, ¿y cómo empezamos a dividir? Se toma entonces el primer término de acá, del dividendo se dice, con el primer término del divisor, con este de acá. Y se hace la cuenta de división, la que está acá. X al cubo dividido x cuadrado. ¿Cuánto da esa cuenta? X, ¿no? X. Me quedaría x a la 3 menos 2, que es x. Bueno, y ese es el que ponemos acá abajo. Claro, y la división se hace como con los números. Lo que pasa es que como tengo varios términos, se coloca cada uno en distintos lados para que pueda sumarlos o restarlos. En este caso tengo que restarlos. Entonces, bueno, ya hice la primera división. X cubo dividido x cuadrado me dio x. Y ahora hacemos como los números. Hago x por todo lo que está acá y lo pongo debajo de la x correspondiente, de la potencia de x correspondiente. Entonces hago x por 1, x. Entonces lo pongo abajo donde aparece la x. X por 0, por 0x, 0. Me quedaría 0x cuadrado. Y con su signo también, ¿no? Positivo me queda. No hace falta poner 0, pero bueno, sería en el lugar del x cuadrado, porque x por x me daría x cuadrado. Y el otro me queda x por x cuadrado, x cubo. Lo pongo abajo del x cubo. Perdón, profe, Y, una consulta. y después hago como los números. Sí, sí, No, le quería preguntar, por decime. ejemplo, cuando en la calculadora tengamos que hacer una potencia y sea un número tan grande que no nos dé, ¿cómo lo resolvemos? Con las propiedades. Por eso están a propósito. Está para que usen todas las Ah, propiedades bien. de las potencias. Ah, Esa es la perfecto. idea de los ejercicios esos de las potencias. Para que no claro. usen la calculadora y con las propiedades salen. Bien. Bueno, y después, esto como los números. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 13 dividido 2, ¿qué hago? No tengo la calculadora. ¿Cómo hacía eso en la escuela primaria? Me olvidé. ¿Cómo era? La tablita. ¿Qué hacía? ¿Qué número multiplicado por 2? Claro, a ver, ¿qué número multiplicado por 2 me da cercano a 13 o 13? ¿Cuál? 6. 6, ¿no? Entonces pongo así. Bajo 6 y 1. te quedan 1. Claro, entonces hacía 6 por... 6. Hago 6 por 2, 12. Y entonces lo hago así y no los...
O uno después ya no lo escribía esto. Y entonces hago la resta. Y hago esto, ¿no? Y esto es lo mismo. Lo que pasa que como tengo distintas X a distintas potencias, y ven que no son términos semejantes, no los puedo poner todos en el mismo lado. Entonces por eso tengo que ponerlo en distintos, donde va su correspondiente. Pero es lo mismo, la misma expresión. Es esto por esto y lo voy poniendo abajo y después hay que restarlos. Entonces hago la resta de los términos independientes solamente. X cubo menos X cubo, y está hecho de tal manera que el primero siempre se va. 0X cubo, se va. El segundo es menos 2X cuadrado menos 0X cuadrado y menos 2X cuadrado. El tercero, menos X menos 2X. ¿No? ¿Me siguieron? Y 1 menos 0, 1. Sí, perfecto. Y sigo la cuenta hasta que no pueda dividir más, ¿no? Esto no sé si les sirve de algo, lo puedo borrar. No sé, como quieran. Bueno, lo dejo esa partecita. Esto es 1, no es sí. 1 y como que terminó ahí la rayita. Bueno, entonces hago la misma operación. Tomo el primero que me quedó acá y lo divido por X cuadrado. O sea, tengo menos 2X cuadrado y lo divido por X cuadrado. ¿Cuánto me da esta cuenta? ¿Cuánto da? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Se simplifica esto, X. Muy bien, ponemos acá entonces menos 2. Y la misma operación después hago menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 0x, menos 0x. Menos 2 por x cuadrado, menos 2x cuadrado. Y ahora hacemos la cuenta, uy, me quedó. Hacemos la cuenta de restar. Esta es una resta. Entonces es menos 2x cuadrado, menos menos, que me queda más 2x cuadrado, 0x cuadrado, ¿no? Acuérdense, la primera siempre me da 0. Menos 2x, menos por menos, más 0x y menos 2x. Es 0. Y el último, 1 menos menos, o sea, más 2, 3. Y no puedo seguir dividiendo porque el grado que me quedó acá es más chico del divisor. El grado del divisor sería 2, ¿no? Este es x cuadrado, tiene grado 2. Cuando me queda más chico, dejo ahí. Y así entonces me queda la división. Así como hice esta 13 dividido 2, esto por ahí me sirve para decir que 13 se puede escribir como 2 por 6 más 1, más el resto. El 1 a este se llamaba resto. Y acá lo mismo. Lo que hice fue decir, bueno, que x cubo menos 2x cuadrado menos x más 1 lo pude escribir como x cuadrado más 1 por x menos 2 más el resto. Y el resto es lo que me sobra acá. Menos 2x más 3. Voy a borrarle
este más así. Uy, me va a quedar arriba. Vamos a mejor. Más el resto que lo pongo. Lo escribo así. Mejor primero el 3 y después el 2x. Menos 2x. ¿Sí? Y así resolvemos las divisiones de los polinomios. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Voy a... estamos con Ruffini entonces. Hay una división que es en particular con los polinomios, que por ahí se acuerdan, la regla de Ruffini, cuando el divisor es un polinomio de grado 1. Cuando el polinomio es de grado 1, puede usar Ruffini. Que es, en vez de usar esto que vimos, que si lo entendieron, sale igual, como que es más rápido o más práctico usando Ruffini. Y eso siempre y cuando el divisor, que vendría a ser en este caso Q, es de grado 1. Ves que acá dice, es de la forma X más A. Si tuviera un número acá, igual lo podría sacar factor común y después no hay problema para hacer la división. Bueno. ¿Cómo se dividen estos polinomios? De nuevo se tiene que escribir el dividendo o el polinomio que voy a dividir, el que vale en el numerador, sería ordenado y completo, igual que en el anterior. El divisor que tengo acá, x más 2, le cambio el signo a ese número y me quedaría menos 2. Entonces, ¿cómo hago la división? Hago estas tipo rayas transversales y arriba de todo coloco los coeficientes del polinomio al que voy a dividir. En este caso es un polinomio de grado 3, tengo que tener 4 términos. El 2 primero, después el 5, después el menos 1 y después el menos 5. En este costadito ponemos el número pero cambiado de signo. En este caso es el 2, entonces me queda menos 2. Y acá igual está detallado cómo hacemos. Se baja el coeficiente sería el principal, así tal cual. Me queda 2. Y después lo que se hace con este número se lo multiplica por este menos 2. Y al resultado se lo pone debajo del segundo coeficiente. Entonces me queda 2 por menos 2, menos 4. Y hago 5 menos 4, 1. Y el mismo procedimiento. 1 por menos 2, menos 2. Y después, lo que yo no dije acá, lo sumo. Después lo sumo. Menos 1, menos 2, menos 3. Y de nuevo, menos 3 por menos 2, 6. Lo coloco abajo del otro coeficiente y lo sumo. Menos 5 más 6, 1. Y lo que se obtiene acá son los coeficientes del resultado de la división, del polinomio que me da el resultado de la división, y lo que me sobra sería el resto. Entonces, estos son los coeficientes de la solución del polinomio que me da el resultado de la división. Como yo estoy dividiendo por un polinomio de grado 1, lo que me da acá
como resultado es un polinomio de grado más chico, 1 más chico que el dividendo. Entonces, el dividendo tiene grado 3. El resultado me va a dar de grado 2. O sea, estos son los coeficientes del polinomio de grado 2. Que me va a dar 2x² más x menos 3. Y tenemos el polinomio P, que era 2x³ más 5x² menos x menos 5, igual a el polinomio este que me dio de resultado, esto que está acá, que les digo que es 2 por x² más x menos 3, es lo que pusimos acá, por el polinomio este q más el resto. En este caso, 1. Si uno hace la distributiva, haciendo una multiplicación, este con este con este, y así, este con este, con este, este con este, le suma 1, tiene que obtener el polinomio P. Generalmente se usa Ruffini cuando uno tiene exactamente el 0, digamos, del polinomio, entonces cuando uno hace esa división, el resto le queda 0. Pero esta es para cualquier par de polinomios. Y voy a hacer la cuenta para comprobar que da lo mismo. Simplemente 2x³ me va a quedar ahí. Este con este me queda 4x². Después este con este me queda x². Y este con este 2x. Y después este menos 3 por x. Y este con este 6 negativo. Más 1. Entonces me fijo, los términos semejantes, no hay ninguno con x³, me quedó 2x³. Con x², hay estos dos, me queda 5x². Y después con x está este y este, me queda menos x. Y con números, este y este, menos 5. Y llegamos al mismo polinomio P que teníamos ahí. Entonces, bueno, era para ver distintas formas de división de los polinomios. Que Ruffini, por ahí lo vieron en la escuela, se utiliza solo para hacer divisiones con polinomios de grado 1, que son de esta forma. Por ahí es más sencillo, como ustedes no se trabajen, está bien. Pueden usar Ruffini o pueden usar en general la que vimos recién. Ah, sí, guardemos. Profe, en ambos casos Rufino Sí, o sea, Ruffini solamente para cuando el divisor, por ejemplo, acá no lo podría usar Ruffini porque este divisor es de grado 2. Pero, por ejemplo, en el anterior que usé Ruffini, uso esta forma de dividir. En este, en vez de usar Ruffini, pongo la rayita de la división y hago la división y empiezo a dividir el primero por el primero y así hago la resta y qué sé yo, llego al mismo resultado. Como que... Claro. ¿El resultado sería el resultado o expresamos todo, como usted dijo, de multiplicar el dividendo y el no, esto simplemente... Claro, más el resto. No. A veces me interesa hallar el resultado del polinomio cociente, digamos, el que me da ahí, por ejemplo, 2x² más x menos 3. Entonces me interesa encontrar ese polinomio, según el problema, ¿no?, que tenga. Pero bueno,
no me van a pedir que lo reescriba, simplemente que encuentre cuál es la solución, cuál es el polinomio. Escribiéndolo así como 2x² más x menos 3, y te pueden pedir el resto, o en el otro que está escrito, que encuentre este que está acá, x menos 2. Sí, esta notación, más que nada. Bueno, gracias, profe. Bien. Perfecto. Bueno, ahora, a ver. Bueno, los casos de factoreo. ¿Qué se acuerdan de los casos de factoreo? Que son 6 y Bueno, acá están todos los casos que yo les puse acá todos, los pueden ir después leyendo para recordar. Básicamente, ¿qué hacemos cuando uno, acá está, que factoriza un polinomio? Es transformar una suma o una resta en una multiplicación. Y bueno, eso es. Por ejemplo, está acá, voy a ampliar un poco, el polinomio x² más 3x más 2. Y entonces la idea es, en vez de escribir esto como sumas, ¿lo puedo escribir como un producto? Y sí, hay una forma de llegar a un producto, no siempre, ¿eh? En este caso me dio esto, que es x más 2 por x más 1. Si yo hago la multiplicación de este polinomio, este con este, me queda esta expresión. Entonces, bueno, la idea es eso, transformar una suma o una resta en una multiplicación. Después dice, ¿por qué se llama factorizar o factoriar? Porque cuando uno está haciendo la multiplicación, los elementos que participan en la multiplicación se llaman factores. Por eso se llama caso de factoreo o factorizar o factorial. Bueno, sirve para encontrar los ceros de una función polinómica o raíces. También dice para encontrar cuándo es positiva, cuándo es negativa una función. Y también resolver inecuaciones de segundo grado. Nosotros eso no lo vamos a ver acá, y dice para hallar algunos límites, eso sí lo van a ver el año que viene. Resolver ecuaciones polinómicas fraccionarias, identidades y ecuaciones trigonométricas. Bueno, entonces le sirve para trigonometría también. Después dice acá, ¿cómo sé si factoricé bien? Y bueno, lo que encontré lo multiplico. Y si lo multiplico tiene que ser igual a lo que tenía en un principio. Entonces, bueno, es una forma de chequear si hicimos bien el factoreo. Acá está, por ejemplo, el ejemplo que estaba al principio, x² más 3x más 2, y está en forma de producto, escrito como x más 2 por x más 1. Si hago la cuenta de multiplicar, que está a la derecha, me queda x por x, x², x por 1, x. Después hago 2 por x, 2x, y 2 por 1, 2. Junto los términos semejantes, con x² tengo uno solo, con x tengo el segundo y el tercero, 1 más 2, entonces me queda 3x, y el término independiente 2 queda solo. Y veo que lo que está a la derecha es lo que yo tenía en un principio. Entonces está bien factorizado. O sea, encontré que pude escribir como una multiplicación esta suma.